Ok, el día jueves, Julio salió en uno de los camiones de aquí del canal. Él iba a cambiar la llanta porque estaba ponchada, entonces se había puesto la llanta de repuesto y la llanta ponchada andaba sobre la cama del camión. Entonces Julio iba a cambiar la llanta y llegó a un lugar que aquí le llaman pinchazo o lugar donde reparan las llantas, o sea, un taller. Y ahí pues sucedió algo que Julio va a relatar referente a un accidente donde pues lamentablemente se vio involucrado él y dos muchachos más que iban en una moto. Lamentablemente digo porque ustedes saben que si un vehículo, un camión, se impacta o la moto impacta con un camión, obviamente las personas que van en la moto son las que van a quedar más afectadas. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, en las noticias, que como digo, son noticieros que ni siquiera son oficiales, sino que son páginas que cualquiera podría crearlas, así como yo, o como el Diablo, o como cualquiera de los que están acá. A mí nada me cuesta copiar y pegar. O sea, encontrar un rumor y decir, ah, esto va a pegar, lo voy a publicar. Entonces eso es lo que han hecho muchas páginas. Copiar de lugares donde familiares del muchacho están exigiendo, pidiendo o diciendo cosas que tal vez no son así, y ellos la publican como rumor o como sea y lo convierten en noticia. Entonces, yo siento que pues antes de publicar algo, ellos deberían de informarse primero y asegurarse cómo han sido las cosas. Porque en todo esto pues pueden existir muchas versiones y cada quien pues va a dar la versión que más les conviene. Entonces, yo estoy acá nada más para que Julio tenga la oportunidad de él dar su propia versión, ya que están involucrando también al canal. Dicen youtubers, dicen integrantes con S en plural que tuvieron un accidente y hasta dicen que el muchacho fue atropellado. Atropellado es muy diferente a verse involucrado en un accidente. Cuando uno atropella a una persona es que la persona pues va por la calle y uno le pasa encima o lo golpea. Y un accidente es cuando pues colisionan dos vehículos, ya sea motocicleta, camión, un tráiler, un carro particular pequeño o lo que sea. Entonces eso fue lo que sucedió, no es que Julio haya atropellado a nadie. John Castillo, lo siento, pero por el momento no es para hablar sobre los videos del cocinando. Ya más adelante vamos a ver. Pero este en vivo es nada más para aclarar de algo muy importante y muy delicado. Entonces, las noticias, como decía, o noticieros que se hacen llamar noticieros, de acá locales de El Salvador, están prácticamente involucrando al canal, o están involucrando a los integrantes, diciendo de que fueron varios integrantes que provocaron el accidente o que varios integrantes fueron los que atropellaron al muchacho. En el camión, en el carro, en el vehículo, déjenme decirles que el único que se conducía ahí era Julio. Los demás estábamos trabajando, preparando el terreno donde se iba a realizar el combate 4K, o sea, los juegos que nosotros íbamos a hacer. No iba ninguno más que no haya sido Julio. Ok, yo les voy a contar nomás primero lo que yo sé desde aquí, de donde estábamos trabajando en la sede. Cuando nosotros estábamos trabajando, yo andaba por ahí también y estaban todos los muchachos, estaban trabajando ahí en el área de la presa. Cuando de repente llegó Sugar y dijo, Camarón, Camarón, ¿no he visto el grupo? Y le dije yo, no, no lo he visto, ando ocupado. Y me dijo, es que Julio acaba de tener un accidente. Y entonces agarré el teléfono y vi el grupo.
Y entonces vi de que Julio había mandado una fotografía donde sí, de hecho, había tenido un accidente. Entonces, bueno, el accidente para empezar fue, el lugar se llama cerca de Metalillo, ¿va, Julio? Ya, ajá, adelantito de una aduana que está antes de llegar a Metalillo, viniendo de aquí de la sede, buscando para Sonsonate. Entonces, en ese momento, Chuy iba para Sonsonate a comprar algunas cosas que íbamos a ocupar nosotros. Entonces, cuando yo vi la fotografía, que yo sabía que... Nayeli, se va a dormir, mamá, en la casita, mamá, para que descanses. Entonces, es que está algo muy delicado y si vos estás dormida se ve como que no le estás tomando importancia. Entonces, sí, no, ajá, por eso, mejor nada descansar tu casita. Entonces, cuando, bueno, yo vi la fotografía del accidente, yo le dije a Chuy, pasá por ahí por donde está Julio, que acaba de tener un accidente ahí por Metalío, y pasa viendo a ver qué se necesita hacer o qué se requiere, si necesita ayuda o qué es lo que se puede hacer por él o cómo está la cosa. Entonces me dijo Chuy, vaya, está bien, me dijo, ya voy llegando por acá y ahí voy a estar yo. Entonces eso, pues yo sé que Chuy es una persona muy responsable y que cualquier cosa pues él nos iba a estar informando. Así que pues ahí se quedó Chuy desde el momento que había pasado el accidente, quizás como unos 4 o 5 minutos después llegó él. Como unos 4 o 5 minutos llegó Chuy al área del accidente y desde entonces pues él se quedó ahí. Luego me llamó Chuy y me dijo, bueno, él andaba el otro camioncito que nosotros tenemos acá en la sede y me dijo, mira, ahorita va a ir Julio a dejar al muchacho al hospital, el que salió herido, los dos que salieron heridos, los va a llevar en el otro camión y yo me voy a quedar aquí pendiente de lo que puedan requerir las autoridades, o sea, la policía, por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, Julio se llevó a los dos muchachos directo al hospital. O sea, se vio involucrado en el accidente, se quedó, no huyó, sino que se quedó cuando vio la gravedad de los muchachos, de que estaban golpeados y que necesitaban asistencia. Él mismo los llevó en el otro camión, no en el mismo camión que había sido involucrado, sino en otro camión, los llevó hasta el hospital. Entonces, de ahí viene lo demás, que ahí Julio nos va a explicar pues lo mejor, cómo sucedió el accidente y también pues si es necesario desmentir lo que dice la gente en la noticia, pues que lo haga. Ok, ya Julio, si te puedes acercar y nos puedes contar cómo sucedió el accidente, para que la gente sepa y para esas páginas que también están tratando de acusar al canal, que no tiene nada que ver, porque individualmente el que andaba conduciendo era Julio y en cualquier accidente creo que el responsable es el conductor, no el dueño del vehículo ni a dónde pertenece, sino el conductor. Ok, entonces Julio, ¿qué fue lo que en realidad pasó según tu versión? Vaya, la cosa fue así. Esta parte de Los tres, acá, allá. Ahí. Ya, gracias. en Ok. esta parte de acá, haga de cuenta que aquí es donde está el taller, a esa parte de acá. Entonces yo estaba acá adelante estacionado, aquí fue donde bajé la llanta, la arreglaron. Luego me dijeron, si querés te la ponemos de un solo, ok. Entonces vine yo, fui a dar la vuelta hasta allá y luego venía acá por la carretera. Entonces esta rastra venía acá con las intermitentes puestas, ¿verdad? Entonces el muchacho se iba a estacionar acá. Entonces ¿Cuál muchacho? el de la rastra. Entonces para que yo pasara, él me hizo señas a que pasara. Entonces, ok, yo puse mi villa desde antes y entonces venía entrando aquí despacio, obviamente. Y en eso fue que el motociclista, al ver que la rastra venía aquí, en vez de pasar por este lado, pasó por acá. Entonces, donde yo ya había pasado ya prácticamente acá, me pega a la mediación del carro. Justo así como está acá. Ok, entonces, esta es una rastra, un Una tráiler, rastra, sí. que se iba a detener en el taller, Ajá. pero como Julio había puesto la vía, le dio el paso. El motociclista lo más seguro es que venía detrás de la rastra y en lugar de esperar que la rastra siguiera su curso o rebasar como tiene que ser,
él tomó la decisión de rebasar por el hombro la vía, donde hasta donde yo sé es ilegal sobrepasar la línea, porque este nomás es un carril de emergencia. Y como ni él por la rastra tenía la visibilidad, ni Julio tenía la visibilidad porque estaba un camión largo enfrente, entonces el muchacho fue a impactar. Él impactó el camión donde iba Julio y lo impactó prácticamente sobre la línea que divide lo que es la carretera con el hombro de la vía. Entonces, ahí está diciendo que Julio hizo lo correcto. El de la rastra le dio la pasada. Entonces, él hizo el giro. Él no se esperaba que el muchacho viniera por una zona donde es prohibido prácticamente sobrepasar. En ningún momento. Ok, entonces esa es la versión de Julio. Y es la versión que... También hay fotos para que... Ah, ok, hay fotos. O sea, para que vean mejor, pues. El motociclista quiso sobrepasar sobre la derecha. Aquí Vale, está. Aquí está bien clarito, ¿eh? Ahí Ok, está la ahí línea está la más. línea blanca, ahí está el camión y él fue a impactar donde él ya prácticamente ya estaba fuera de la carretera, pues porque ya la cabina ya estaba. Entonces, ahí está el golpe, ahí está la línea. Entonces, prácticamente él, el muchacho, fue el que quiso sobrepasar por la línea o detrás de la línea blanca, que es lo que divide la zona de emergencia, que solo debe ser utilizada para una emergencia cuando a uno se le poncha una llanta, cuando las policías, hay tráfico, los policías tienen que sobrepasar, o las ambulancias. Eso es lo que se llama el hombro de la carretera, donde sabemos de que no es permitido circular. Entonces, eso es lo que Julio pues vivió. Eso es lo que pasó. Entonces ahora viene lo demás. La ayuda al muchacho. Vaya. Según lo que Chuy me dijo, es de que cuando se iban a llevar al muchacho al hospital, el padrastro de él ya había llegado ahí. Ya estaba en el lugar. Entonces dice que cuando Julio le iba a llevar al hospital, le dijo el muchacho, le preguntó el señor, el padrastro, le preguntó a Chuy que cómo iban a quedar. Entonces le dijo Chuy, mire, ahorita preocupémonos por llevar al muchacho al hospital y después vamos a ver cómo arreglamos. Entonces le digo al señor, sí, está bien, no, está bien porque ahorita lo importante es que se vaya al hospital y después arreglamos sobre lo material. Entonces, pues en eso quedaron, ¿verdad? De que íbamos, o que iban a arreglar, o que iba a arreglar Julio con el padrastro, con los familiares, después de que se llevara al muchacho al hospital, porque obviamente después de un accidente lo primordial es que la persona pues no pierda la vida por estar esperando tanto tiempo. Entonces, así fue como pasaron las cosas. Luego, Chuy le dejó el contacto de él al padrastro para que cualquier cosa pues se comunicaran con él y que Julio pues ponerse a la orden por cualquier situación que se pudiera dar. Entonces, Julio, ¿qué pasó cuando llegó la policía? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Te dijeron vos habías tenido la culpa, te dijeron que te iban a detener, te dijeron algo. El muchacho cuando lo llevaste, él iba consciente, habló con vos, te dijo algo. Pues cuando yo lo llevé, cuando llegamos al hospital, yo quise ayudar, ¿verdad? Pero los doctores rapidito se subieron, lo pasaron a la camilla y se lo llevaron, pero cuando llegó él allá, estaba consciente y todo, iba hablando, ¿verdad? Entonces lo metieron y bueno, yo me quedé ahí un ratito, ¿verdad? Esperando a ver si salían, me decían algo los papás de él, pero no me dijeron absolutamente nada. Entonces salí y le llamé a Chuy y me dijo, mira, regresate porque obviamente van a venir los de tránsito, ¿verdad? Entonces, ok, yo me regresé al puesto, llegaron los de Al lugar tránsito, del accidente, ¿verdad? del accidente. Entonces llegaron los de tránsito, comenzaron ahí, se bajaron, me llamaron, me pidieron los documentos, la licencia y mi DUI y la tarjeta de circulación del carro. Vinieron, se fueron a donde había sido el accidente, estuvo ahí viendo él, estuvo viendo que por donde él había rebasado,
Además que también había ahí unos testigos que dijeron, pues el muchacho fue el que tuvo la culpa, incluso uno de ellos dijo, sí, hasta a mí me va a pasar llevando, dijo, porque venía aquí por el hombro de la carretera. Entonces, eso, estuvieron viendo que también la motocicleta no tenía nada, que no había frenado absolutamente nada, que prácticamente ellos se fueron de lleno en el carro, ¿verdad? Que no frenó nada. Entonces así fue lo que pasó. Entonces los de tránsito lo que me dijeron fue que prácticamente no Los había, policías de tránsito, ¿verdad? que no había tenido la culpa en nada. Me dijo, allí vean ustedes cómo se arreglan o algo. Vale, entonces, según la versión de la policía de tránsito, ellos no dejaron un culpable. O sea, prácticamente es como, ¿qué? 50% o 50-50 o que ninguno de los dos había sido el responsable. Así. Entonces, nosotros sabemos que muchas imprudencias de las personas que andan en motocicleta, ahí está el Gordo Melo y el Gordo Melo no deja mentir que a veces los de la moto son bien, nosotros decimos abusivos, imprudentes, irrespetuosos de la ley de tránsito y a veces optan por sobrepasar sobre la Por derecha. donde caiga, porque yo Y una motocicleta que sobrepase sobre la derecha es muy, pero muy peligroso, porque ningún automovilista se lo espera que vaya por ahí, porque no debería de ir por ahí. A veces cuando abren las puertas también se lo pasan chocando, porque a veces alguien se estaciona y viene una moto y por ese lado quiere sobrepasar o pasarle al que está ahí estacionado. Entonces se terminan estrellando en las puertas de los carros. Así que nadie nunca se espera de que una motocicleta o un carro venga por ese lado, y más si está en el hombro de la vía. Entonces, eso es algo que en las leyes de tránsito, pues, es un prohibido sobrepasar por la derecha, rebasar por la derecha. Entonces, fue lo que el muchacho, pues, intentó hacer. Entonces, la siguiente parte de la noticia es que dicen de que Julio y que según ellos nadie del canal se está haciendo responsable. Primero que nada, como digo, Julio fue el que estuvo involucrado en el accidente. Ellos quieren involucrar al canal, cosa que no hay manera de cómo hacerlo, pues porque no. Nosotros somos el canal y no tiene nada que ver con el accidente, pues que se vio involucrado a Julio. Entonces, pero de alguna manera, por alguna razón, ellos quieren involucrar al canal, cosa que legalmente no tiene nada que ver. Si el carro está a mi nombre o nombre de quien sea, no tiene nada que ver porque Julio no huyó del lugar, sino que se quedó ahí, auxilió al muchacho, lo llevó al hospital, después de llevarlo al hospital, regresó también al lugar de los hechos, estuvo a la orden con la policía, dio la versión de él, pidieron testigos que también dieran la versión de él y él estuvo hasta el momento que le dijeron, ok, ya, está todo terminado, ya te puedes ir. Entonces, no hay manera que ellos estén diciendo de que no se quiera ser responsable, porque también después Julio se comunicó con la familia y él trató también de hacerse, bueno, no responsable, sino que moralmente, obviamente sabemos que el muchacho lamentablemente está mal, porque sí, dicen que tiene los dos brazos rotos, tiene una pierna, no sé si rota también o lastimada, una rodilla, tiene 3 costillas también fracturadas, y pues eso es bastante grave. Y antes que nada, pues para la familia también, de parte mía, mis condolencias. Y pues es lamentable, nosotros acabamos de tener a Alejandra también que sufrió un accidente. No fue culpa de ella, sino que fue también la señora que andaba bolita que se le atravesó. Pero es muy triste ver a un amigo o a un familiar que en un accidente pues esté lastimado de esa manera. Y como digo, de parte mía y yo creo que de parte de todos, antes que nada, mis condolencias y la condolencia de todos por el muchacho que salió afectado. Obviamente un accidente, por eso se llama accidente, porque son cosas que pasan sin intención. Por eso se llaman accidentes. Si Julio hubiese hecho algo indebido o que fuera por un descuido de él y que él hubiera provocado el accidente, las cosas serían muy diferentes en cuestiones legales. Y pues creo que la policía en ese caso obviamente lo hubieran detenido
lo hubieran obligado a que pagara lo que ella sea necesario o que se arreglara todo a través de abogados o lo que sea. Pero no fue así. Entonces eso quiere decir de que quizás la policía, el reporte que hizo, dice de que tal vez los dos tuvieron la culpa o que no hubo ningún culpable, sino que simple y sencillamente algo que se dio así involuntariamente. Así que Julio se comunicó con los familiares el siguiente día, ya por la noche, porque había estado ocupado durante el día y pues a él no le había llegado ninguna notificación de parte de los familiares. Fue entonces cuando los familiares, quizás, me imagino yo, porque Chuy me dijo, yo le di el contacto al señor para que me llamara, pero a Chuy no le había llamado, entonces quizás el señor, por la angustia de lo que estaba pasando, y es comprensible, él quizás perdió el contacto de Chuy. Entonces por eso es que empezaron a hacer este tipo de publicaciones, a decir de que Julio no se quería hacer cargo de nada. Entonces ellos pedían la manera de comunicarse con el 4K. Al final de la tarde a mí me llegaron las capturas de esas publicaciones que hacía una prima, si no me equivoco, de muchacho, diciendo de que querían comunicarse de alguna manera con el 4K para que pasaran el contacto de Julio para que pudieran hablar con él y ver cómo podían arreglar. Así que cuando yo vi esas capturas que me hicieron llegar a mí de parte de las personas que habían publicado en Facebook, yo fui donde Julio y le dije, mira Julio, están publicando que quieren comunicarse prácticamente con vos. Así que aquí está el número del señor. Yo ya había hablado el señor a Chuy, le habló ya más tarde también. Entonces le pedí el número al señor de Chuy y yo se lo di a Julio y le dije, vaya, aquí está, hablarle y mira qué pueden hacer. Entonces Julio le llamó, el accidente fue el jueves, ¿verdad? Vos le llamaste el viernes ya por la noche. Sí. ¿Qué sucedió, Julio? Pues le hablé, ¿verdad? Y yo le dije que le iba a ayudar con algo, ¿verdad? Aunque yo no hubiera